Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde Quito, Ecuador, América Latina. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos comenzando un nuevo año. Gracias al Eterno, bendito sea su nombre, que nos concede un año más de vida para poder aprender más y seguir creciendo y compartiendo las preciosas enseñanzas de la Torá. Este es un video de introducción al estudio de las porciones bíblicas que consideraremos cada semana y que las conocemos como Parashá. En este año 5782 vamos a realizar nuevamente un viaje maravilloso a través de las Escrituras, a través de la Torá, que es el nombre original con el que se denominan a los 5 primeros libros de la Biblia. Por supuesto, durante los estudios haremos referencia a muchos otros textos de las Escrituras y también a textos rabínicos y comentarios de los sabios, de los cuales precisamente vamos a comentar en este video. Pero comencemos por el principio. Vamos a responder algunas preguntas que pueden servirnos para identificar de manera apropiada los términos que normalmente utilizamos durante los estudios. ¿Qué significa Parashá? Parashá significa literalmente asunto. La Torá ha sido dividida tradicionalmente en 54 secciones, 54 asuntos, que son leídos o leídas en las sinagogas los días sábados por la mañana de manera consecutiva, es decir, una cada semana durante todo el año. La sección de la semana se conoce como Sidra, que es una palabra que se puede traducir como orden, llamada también Parashá. Parashá es entonces un pasaje de las Escrituras que se refiere generalmente a uno o varios asuntos relacionados entre sí. Parashá, en palabra sencilla, es como se conoce generalmente a la porción bíblica de cada semana. Moisés ordenó las lecturas públicas anuales de la Torá en Shabbat y siglos más tarde los sabios de bendita memoria las sistematizaron y organizaron dividiendo en 54 sidrot, también llamadas popularmente como parashiot. La división de las parashot actualmente se basa en la lista sistemática establecida por Moshe ben Maimón, conocido como el Ramban, más conocido como Maimónides, en su obra Mishneh Torah, capítulo 8. Resumiendo, tenemos entonces 54 porciones de estudio, una para cada semana de cada nuevo año. El libro de Bereshit o Génesis tiene 12 porciones, el libro de Shemot o Éxodo tiene 11 porciones, el libro de Vayikra o Levítico tiene 10 porciones y el libro de Bamidbar o Números tiene 10 porciones. Finalmente, el libro de Devarim o Deuteronomio tiene 11 porciones de estudio. ¿Podemos los noágidas estudiar la Torá? El rabino Tuvia Server, un maestro muy respetado en ámbitos de enseñanza de la Torá, responde lo siguiente. Dado que un gentil, llámese Benei Noach, justo a las naciones, justo temeroso del Eterno, noágida, tiene una obligación por la Torá de cumplir con sus 7 preceptos, por supuesto que está obligado a estudiar y en profundidad todo lo que esté escrito en la Torá, tanto la Torá escrita como la Torá oral, al respecto de sus 7 preceptos. Más aún, continúa diciendo el rabino, Maimónides dice que si un gentil quiere cumplir algún precepto determinado que no pertenece a sus 7 preceptos, puede hacerlo, excepto preceptos que implican kedushá o santidad, como el uso de tefilín, que son exclusivos para el pueblo judío. Pero, si quiere cumplir algún precepto determinado que no pertenece a sus 7 preceptos, puede hacerlo y tiene que estudiar las leyes para el correcto cumplimiento de este precepto. En resumen, ¿puede un noágida estudiar Torá?
La respuesta es claro que sí, pues nos corresponde conocer con claridad el sustento de los 7 preceptos que han sido entregados a nosotros. Es por lo tanto conveniente entender que de estos estudios semanales extraeremos enseñanzas sobre lo bueno y lo malo, es decir, sobre la inclinación al bien y la inclinación al mal natural de cada ser humano, sobre autosuperación, mejoramiento personal, enseñanzas morales y éticas, desarrollo de relaciones familiares, laborales y emocionales saludables. Todo esto fundamentado en las enseñanzas que contienen las escrituras sagradas en cada semana. ¿Qué es la Torá escrita? Básicamente, Torá escrita es lo que tenemos en el cuerpo literario que llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros. Ya los mencionamos anteriormente: Bereshit, Génesis; Shemot, Éxodo; Vayikra, Levítico; Bamidbar, Números; y Devarim, Deuteronomio. Otra pregunta interesante que hay que responder en este estudio es: ¿qué es el Tanakh o Tanaj? La palabra Tanakh o Tanaj es en realidad un acrónimo, una palabra que está formada por siglas que significan algo independientemente. Tanaj entonces significa Torah, el Pentateuco; Nevi'im o los libros proféticos; y Ketuvim, los libros históricos y poéticos. Es decir, el Tanaj comprende el cuerpo literario que se conoce, equivocadamente por cierto, como Antiguo Testamento. ¿Qué libros componen este Tanaj? ¿Qué libros componen este cuerpo literario conocido como Tanaj? Leamos la siguiente lista. Tenemos dentro de lo que se conoce como Torah o Pentateuco, como ya dijimos, el libro de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Dentro de los de Nevi'im, Rishonim o primeros profetas, tenemos al libro de Yehoshua, Josué; Shoftim, jueces, voy a decirlo en español; Samuel, el primer libro de Samuel; el segundo libro de Samuel; el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. También tenemos los Nevi'im Ajoronim o profetas posteriores. Ahí encontramos el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel; los 12, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Dentro de los libros que se conocen como Ketuvim o los libros hagiógrafos, tenemos el libro de los Salmos, Proverbios, Job; los rollos, el Cantar de los Cantares; el libro de Ruth; el libro de Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías; el primer libro de Crónicas; el segundo libro de Crónicas. Así está estructurado el Tanaj. Bien, ¿qué es la Torá oral? Es muy importante responder a esta pregunta. Aproximadamente hasta el año 190 de la era común, más o menos, es decir, desde hace más de 3.300 años atrás hasta 1.900 años atrás en nuestra era común, toda la enseñanza de Torá se hacía de manera oral, pura y exclusivamente de manera oral. ¿Qué significa esto? Que la enseñanza se transmitía de maestro a alumno, y así sucesivamente de generación en generación. ¿Cómo se estudiaba? Los alumnos de Torá se sentaban con su maestro; el maestro tenía un pergamino de Torá escrito y el maestro explicaba cuál era el significado o la interpretación oral que sus maestros anteriores le habían enseñado sobre este texto. Es decir, Torá oral y Torá escrita funcionan en combinación, trabajan juntas. No puede haber Torá escrita sin Torá oral, y no existiría Torá oral sin la base de la Torá escrita. Cuando el segundo templo es destruido, más o menos en el año 70, los historiadores lo ubican alrededor del año 69-70, Rabí Yehudá Hanasí
tomó la determinación de escribir al menos parte de la Torá oral porque se la estaban olvidando. Esa es la explicación más sencilla, se la estaban olvidando. A este libro escrito por Rabbi Yehudá se lo conoce como Mishnah Torah. La Mishnah Torah son 60 tratados diferentes que hablan de varios aspectos de la vida judía principalmente. Y lo mencionamos en este video de introducción ya que estaremos refiriéndonos a estos escritos ocasionalmente. Esto es la Mishnah, el texto, el cuerpo literario que se conoce como Mishnah. A partir de ese momento se incorporó, por así decirlo, al estudio de Torá escrita, el estudio de la Torá oral. Rambam, el sabio comentarista judío, la describe a la Mishnah como pocas palabras con muchos asuntos. 200 años más tarde, más o menos, aparece la Gemara. ¿Qué es esto? La Gemara es la transcripción de las explicaciones ampliadas de la Mishnah. A partir de la Mishnah surgieron varios casos de estudio nuevos, nuevas discusiones en las yeshivas, en las escuelas de enseñanza de Torah, nuevas interpretaciones, y estas nuevas explicaciones fueron escritas también y recopiladas en un cuerpo literal que se conoce como Gemara. Entre los dos cuerpos literarios, la Mishnah y la Gemara, conforman lo que se conoce como el Talmud. Como ya hemos dicho, existen el Talmud Yerushalayim o el Talmud de Jerusalén y el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia. Nuevamente mencionamos esto porque ocasionalmente haremos comentarios en los que se mencione lo que se conoce como Talmud. El Talmud Yerushalayim y Babli han sido aceptados en todas las comunidades judías en todas partes del mundo. Algunos años más tarde han aparecido varios libros escritos por grandes maestros, grandes rabinos, sabios, genios de la Torá que comentan el Talmud. Por ejemplo, el Sidur, el libro de oraciones para nuestros hermanos judíos, se lo debemos a Rav Abraham el Sabio. En el año 700 de nuestra era, más o menos, le escribieron una carta desde Sefard, desde España, a Rav Abraham, solicitándole una guía de rezos, una guía de oraciones. Entonces, Rav Abraham escribió lo que podríamos llamar el primer Sidur. Claro que hoy en día existen muchos Sidurim, cada uno con sus variaciones de texto, etc. Pero todos están basados en el escrito original de Rav Abraham. Por cierto, no existe un Sidur, un libro de oraciones para noágidas. Existen por ahí algunos, he encontrado algunos escritos de maestros muy respetados, por cierto, que han elaborado un Sidur para noágidas, pero oficialmente no existe un Sidur creado por una autoridad judía como un Sidur para noágidas. Pero es un tema del que ya hablaremos en alguna otra ocasión. ¿Qué es importante también hablar sobre el Midrash? ¿Qué es el Midrash? Bien, en los estudios regulares que haremos, con el permiso del cielo en este nuevo año, también mencionaremos ocasionalmente lo que dice el Midrash. ¿Qué es el Midrash? La palabra en hebreo puede traducirse como explicación. El plural de Midrash son Midrashim. Es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. El término Midrash también puede referirse a una compilación de las enseñanzas en forma de comentarios legales o exegéticos u homiléticos del Tanaj y del Talmud. El Midrash toma elementos actuales para ejemplificar de un modo comprensible los textos antiguos. Hay que mencionar lo siguiente: el Midrash no es un texto histórico. Es básicamente una manera pedagógica utilizada para explicar con modelos actuales o comprensibles asuntos de difícil definición en las escrituras
sagradas. Vamos a dejar en la descripción de este video un enlace para que puedas mirar y escuchar algunos otros términos de libros que vamos a estar utilizando durante los estudios semanales. Hay muchos otros textos, como las Baraítas, la Alajá, la Agadá, el Pesher, las Megilot y varios otros libros como el Shulchan Aruch y el Pirkei Avot. Todos estos son textos que, como vuelvo y repito, podríamos mencionar ocasionalmente durante nuestros estudios. Todo esto, todo de lo que hemos hablado, constituye lo que podríamos denominar Torá oral. Bien, casi vamos terminando este estudio introductorio. Sé que hemos puesto bastante información y no queremos abrumarlos con todo esto. Es solo que considero que es muy importante, al menos para los que nos dedicamos al estudio regular de las Escrituras, tener claros estos conceptos. Pero seguramente alguien podría preguntarse, ¿por qué debemos estudiar la Torá? ¿Por qué el estudio de las Escrituras es tan importante? ¿Por qué no simplemente conectarnos una vez a la semana con alguna iglesia y escuchar la prédica o el mensaje y ya? Es decir, no estamos hablando de estudiar, sino de escuchar algo, de escuchar un mensaje. ¿Por qué debemos estudiar Torá? Lo vamos a explicar de manera muy sencilla y nos vamos a servir justamente del pensamiento judío. ¿Por qué debemos estudiar Torá? La respuesta es transformación. ¿Por qué debemos estudiar Torá? Para establecer una relación con el Eterno. Una relación, escucha bien esto, transformadora. Pues ya hemos dicho que el noajismo no es una religión. El noajismo es una relación. Así es, más allá del cliché, es una relación. ¿Por qué debemos estudiar Torá? Para establecer una relación transformadora con el Eterno nuestro Dios, creador de todo y de todos. Así es, transformarnos, transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Dicho en otras palabras, trascender, ir más allá de lo que somos, convertirnos en mucho más de lo que ya somos, en mejores seres humanos. ¿Cómo llega el ser humano a su plenitud? Mira, cada cosa creada, desde cualquier objeto inanimado hasta el ser humano, el ser creado por Dios, alcanza su máximo potencial. ¿Cómo lo hace? El mundo mineral llega a su plenitud cuando la planta lo absorbe desde la tierra, el agua o lo que sea, y lo integra a su naturaleza. El mundo vegetal, las plantas, los vegetales, etc., llega a su plenitud cuando los animales lo consumen, lo comen y lo integran a su propia naturaleza. El mundo animal llega a su plenitud cuando los seres humanos consumen la carne, lo que se puede comer desde luego, y lo integramos a nuestra propia naturaleza. Bien, ¿y el ser humano? ¿Cómo el ser humano llega a su plenitud? Precisamente cuando es consumido e integrado a la naturaleza divina. ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo trascendemos? A través de una relación transformadora que nos conecta, que nos integra en base al cumplimiento de los preceptos que la Torá establece con ese propósito. ¿Cuáles son estos preceptos? Los 613 mandamientos para nuestros hermanos judíos, los 7 preceptos universales para nosotros como noágidas. Más allá de todas las razones buenas y, por supuesto, racionales, la Torá es el puente misterioso que conecta al creyente, judío o noágida, con Dios eterno. La Torá es ese canal a través del cual interactuamos, nos comunicamos con nuestro Dios y mediante el cual el Eterno cumple su pacto de sustentar y proteger a su creación. Por lo tanto, no sorprende que el estudio de la Torá sea tan importante, tan central, tan fundamental, tan importante. Es la primera bendición que puede recibir todo creyente. Rabí Akiva declara en el Talmud que esperar que un creyente, vuelvo a repetir esto, noágida o judío, viva sin Torá, es como esperar que un pez viva sin agua.
Y esto se debe a que la Torá es la esencia del alma, nuestra vida y nuestra razón de ser y existir. Sin Torá, sin ella, sin la Torá, literalmente no tenemos existencia. Esto explica por qué en una comunidad de creyentes la persona más admirada es el erudito, el estudioso de Torá, no el artista ni el atleta. Cuando estudiamos Torá, no estudiamos un texto arcaico y abstracto de la antigüedad. No es así. Estudiamos la forma en la que Dios quiere que vivamos en este mundo. Nos dedicamos a descubrir la esencia de la vida y de lo que el Eterno, nuestro Hacedor, espera de nuestro paso por este mundo en el tiempo que nos ha tocado vivir. La Torá nos revela el pensamiento del Eterno y contiene los secretos más profundos del universo. Bien, esto a muy breves rasgos ha sido un estudio introductorio de lo que, si el Eterno lo permite, será nuestra reunión semanal. Haremos un resumen de la porción de las Escrituras correspondiente a cada semana y en base a eso haremos una reflexión que esperamos sea de inspiración y que consiga ayudar a conectarnos, a transformarnos, a trascender en base a una relación con el Eterno, el Juez Supremo del Universo. Y ¿cómo haremos eso? A través del estudio de la Torá. Así que te hago la invitación, participa en una clase de estudio de Torá cada semana y disfruta de este increíble y poderoso privilegio. Amén, que así sea y que así lo cumplamos. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Amén. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos, enseñados a través de la poderosa enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, comenzamos un nuevo año de estudio. Shalom, un shalom bien grande para cada uno de ustedes. Se despide el Moré Patricio Mena, maestro de la comunidad Bet Shalom.